Ya, ahora sí estamos grabando. ¿Se escucha? ¿Alguien, porfa, que me diga? Gracias. Ok. Vamos a continuar con los ejercicios que habíamos, con el ejercicio pendiente que habíamos dejado la última clase. Vamos a compartir pantalla aquí. Ajá. Ok. Perfecto. Ya. El ejercicio pendiente era este. Yo les había hecho una introducción a los planos inclinados. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, la idea en un plano inclinado, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, un plano inclinado, una cuña, y si yo tengo un objeto aquí, un pedacito de madera, un bloque, lo que sea, entonces dijimos que ese objeto, ¿cierto? Dijimos que ese objeto, el diagrama de cuerpo libre de ese objeto, hay que ser un poco más cuidadoso porque la normal, ¿cierto? Ya no es perpendicular al... no es... no se contrapone con el peso, ¿ya? Sino que hay que mantener la idea de que la normal es perpendicular a la superficie de contacto siempre, ¿no? Entonces, la normal, ¿cierto? Teníamos que dibujarla así. Normal, ¿cierto? Siempre perpendicular a la superficie de contacto. El peso, por su parte, siempre perpendicular a la Tierra. Por lo tanto, si esta es la Tierra, entonces el peso tiene esta dirección. ¿Ya? Uy. Entonces habíamos dicho que si este ángulo era alfa, entonces ese ángulo alfa se repetía. Eso lo tenemos que usar hoy, por eso quiero que lo recuerden. Acá. Se repetía ahí. Y por lo tanto, entonces uno descomponía el peso, este es el peso, ¿cierto? mg. Uno lo descompone, ¿cierto? En una componente así y una componente así. ¿Sí? Esta componente claramente vale P cos alfa, ¿sí? Por trigonometría. Y esta componente claramente vale P sen alfa, ¿sí? Por lo tanto, yo les había enseñado que el diagrama de cuerpo libre, entonces, correctamente, uno puede hacer esto, sí. Está permitido que tú puedas hacer las componentes para guiarte aquí en el dibujo. Pero lo cierto es que el diagrama correcto, dijimos que tenía que hacerse con el cuerpo flotando en el aire, entonces sería este, la normal, ¿cierto? Y el peso original, tú ya te olvidas del peso original y trabajas solamente con las componentes, ¿no? Que acabas de obtener. ¿Sí? Esta, que vale P coseno, ¿cierto? P coseno de teta, o de alfa, P coseno de alfa. Y también dijimos que esta componente se puede trasladar para arriba, porque lo cierto es que en realidad este peso actúa sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, eso, ahí. ¿Sí? Entonces este sería P sen alfa. Ahí tendríamos el diagrama de cuerpo libre correcto. Y por supuesto, claro, no olvidemos nuestro sistema de referencia que habíamos visto,
que el más conveniente era ese. ¿No? Es el que íbamos a usar en los planos inclinados. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, ¿cierto? Mirando nuestro sistema de referencia, las ecuaciones de Newton para el eje X, ¿cierto? Sería P sen de alfa, ¿cierto? Esta sería la única fuerza en X, la única, no hay ninguna que se le contraponga. Por lo tanto, esta tendría que ser mg, perdón, ma, ¿cierto? De la aceleración de caída, esta aceleración de caída, ¿no? Y en el caso del eje Y, ¿cierto? Tendríamos n menos p cos alfa, ¿sí? Igual a la masa por la aceleración en I. Pero claramente el cuerpo solamente se mueve en X, ¿no? Entonces en I no hay velocidad ni tampoco hay aceleración. Entonces, ¿sí? Entonces esto es el plano inclinado resuelto, ¿no? Resuelto. ¿Bien? Entonces ahora tenemos que aplicar esta misma técnica al problema doble de plano inclinado que tenemos a continuación. Ya, entonces vamos a recordar el enunciado. Ahí. Entonces, teníamos un plano inclinado, ¿cierto? Doble, ¿cierto? Aquí teníamos yo les dije que esto pareciera estar como entre medio, pero en realidad están sobre, estos pedacitos de madera están sobre los planos inclinados y están sujetos por una cuerda ideal, ¿sí? Entonces sabemos que este ángulo es 90, que este es 30, que este es alfa, y conocemos las masas, ¿cierto? 1 y 2, las masas de los cuerpos, y nos piden varias cosas. Nos piden primeramente el ángulo alfa, ¿sí? ¿Cuánto debe valer alfa? Obviamente nos dan como condición de que el sistema está en equilibrio, no se mueve, no se mueve, nada se mueve. Entonces, alfa nos piden, y las fuerzas que los planos inclinados ejercen sobre las partículas, o sea, las fuerzas normales, claro está, ¿no? Esas son las fuerzas que ejercen los planos sobre las partículas, fuerza normal. Suponiendo roce despreciable. O sea, que no considere roce en ninguna parte. Ya, entonces, lo primero que tenemos que hacer, antes de hacer los diagramas de cuerpo libre, es hacer un dibujito. Nosotros podemos, como les dije, podemos guiarnos haciendo un diagrama de cuerpo libre un poco cutre, para después hacer el original, digamos. Pero es bueno hacerlo así, justo en el dibujo, porque así uno se va guiando. Entonces, aquí yo les voy a mostrar cómo lo hacemos. Aquí estaría, sabemos que este ángulo es 30. Este es 30. Este es 90. Y por ende, este tiene que valer 60. No hay otra opción. ¿Sí? Aquí entonces está, hay un cuerpo, ¿cierto? Por aquí más abajito está el otro. Este cuerpo llamémosle cuerpo 1. A este llamémosle cuerpo 2. Entonces, el cable, ¿cierto? El cable está tensado, ¿cierto? Y va desde aquí para acá. Ahí. ¿Sí? Más o menos. Ya. Entonces, ahora, como les dije, vamos a dibujar la fuerza sobre cada uno, pero este no es un diagrama de cuerpo libre legal, insisto. Es solamente una guía. Entonces vamos a ver, partamos por el cuerpo 1. Su normal, siempre perpendicular a la superficie de contacto. A esta normal le vamos a llamar N1. ¿Sí? Su peso
siempre perpendicular a la Tierra. ¿Sí? Ya está, ok. M1G, ¿sí? Peso común. Y también, ¿cierto? Está la fuerza de tensión, ¿ya? Que quiere que esta fuerza de tensión lo jala hacia acá, ¿no? Quiere que el cuerpo 1 se venga para acá, ¿no? Entonces, esa fuerza de tensión la vamos a hacer de otro color, por ejemplo, azul, ¿no? Azul. Ahí. Eso. ¿Bien? Que no se confunda con las otras. Bien. Ah, me falta el ángulo alfa, ¿no? El ángulo alfa era este que forma el plano con la tensión, ¿no? Entonces el ángulo alfa está aquí. Eso, ¿sí? ¿Alguien me...? No. Ya. Entonces, ya. ¿Qué pasa con el otro cuerpo? El otro cuerpo también, claro, va a ser víctima de la tensión, pero hacia acá. Hacia acá. ¿Sí? Y, por supuesto, su normal, ¿cierto? Su normal, que vamos a llamar N2, ¿sí? Su peso, que siempre es perpendicular a la Tierra, M2G. Y sería todo, porque no hay fuerzas de roce, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos más o menos una idea, es como un primer paso, ¿ya? Antes de hacer el diagrama cuerpo libre en serio, ¿ya? Ahora, claro, tenemos que dibujar los sistemas de referencia, paso número 1. Entonces, como yo les adelantaba ayer, ustedes pueden elegir un sistema de referencia distinto para cada cuerpo y no pasa nada, ¿ya? Por ejemplo, para este cuerpo yo voy a elegir este. Claro, sabemos que la condición aquí es que lo más conveniente es que el eje X esté a lo largo del plano, pero lo que digo es que puede darles cualquier sentido. Por ejemplo, yo, si hubiera querido, pongo este eje Y para abajo, ¿ya? O este X para arriba, ¿ya? Y a este lo pongo para abajo y para abajo, como quiera. Siempre voy a obtener el mismo resultado, ¿ya? Pero nosotros ¿para qué nos vamos a complicar tanto la vida? Y vamos a hacer que siempre el eje X apunte positivo, plano abajo, ¿ya? Este es positivo, plano abajo, este es positivo, plano abajo, ¿ya? Y para arriba siempre, siempre perpendicular a la superficie hacia arriba, se va a definir como lo positivo, ¿de acuerdo? Eso. Ya. Entonces ahora, fíjense, apliquemos nuestro conocimiento del otro día. O sea, hagamos aquí que este ángulo, ¿cierto? Tú sabes que se repite. ¿Se repite dónde? Se repite acá. Si yo hiciera aquí una especie de normal aquí, ¿cierto? ¿Cierto? Sabemos por nuestro conocimiento que este 30 se va a repetir aquí. ¿Sí? Y sabemos, igualmente, que ese 60 se va a repetir acá. ¿Sí? Simplemente estoy aplicando lo que aprendí ayer, ¿cierto? Ya. Ahora sí estamos casi listos para hacer los diagramas de cuerpo libre oficiales, ¿ya? Oficiales. Ahora, antes de eso, acuérdense, en el diagrama de cuerpo libre oficial, nosotros dibujábamos las componentes del peso, no el peso original, ¿ya? Entonces dibujemos las componentes con rojo para
digamos, para no confundirnos, ¿no? Entonces, voy a descomponer M1G. Ya sabemos, ¿cierto?, que esas componentes son una, una que es plano abajo, ¿cierto?, que está a favor del eje X, ¿no? Y una que es, digamos, así. Tiene que ser así. ¿Sí? ¿Ya? Pero fíjate que si tú miras estas componentes, que son correctas, ¿no?, te das cuenta de que no es conveniente descomponer de esta forma porque necesitarías este ángulo. Claro, este ángulo vale 60, ¿no? ¿Sí? Este ángulo vale 60. Pero tú conoces este, ¿ya? Por lo tanto, también, ¿cierto?, tú puedes descomponer de otra forma este vector. Eso es lo bonito de las componentes, que tú pudieras encontrar la configuración, eh, varias formas de descomponer y usas la que más te convenga, ¿ya? Entonces, en vez de descomponer así, tú podrías descomponer así. Uno para acá, ¿cierto? Y uno para acá. Y es exactamente lo mismo, ¿ya? Exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Y ahora, bueno, ¿por qué hice esto? Porque ahora claramente tú puedes ver que esta componente roja, ¿cierto? Esta componente roja, considerando este triángulo rectángulo, ese, este, ¿cierto? Esta componente roja es M1G, que sería la hipotenusa, por coseno de 30. Y esta sería M1G por seno de 30. Ahí está claro, ¿no? Está claro. Basta con que tú este triangulito lo mires así un poquito de cabeza y te das cuenta de que es así, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, muy importante, por eso yo les digo, tienen que dibujar la componente, saber hacia dónde apunta. ¿Por qué? Porque de eso depende el signo que tú le vas a poner en el paso 3. ¿Ya? Por ejemplo, M1G coseno de 30, que sería esta, ¿cierto? Yo sé que esta tiene que tener apunta para abajo, apunta para abajo. Y eso significa, como el eje Y lo definí positivo para arriba, significa que tengo que colocar un signo menos, ¿ya? Y esta apunta hacia acá, ¿ya? Lo cual va con mi sentido positivo, por lo tanto tendría que tener un signo más. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por eso que es tan importante dibujar los vectores que tienen sentido, tienen flecha. Eh, ¿De acuerdo? Ya. Vamos al siguiente. Vamos a hacer la descomposición de este peso, ¿no? Lo voy a hacer con otro color. Lo voy a hacer con verde. ¿Ya? Voy a descomponer este peso. ¿Ya? Entonces, ustedes, bueno, conocemos este ángulo 60, entonces lo descomponemos así. Una componente así y una componente así. ¿Sí? Y ahora, claramente, esta componente verde es M2G cos 60. Y esta componente es M2G sen 60. ¿Sí? O sea, ahí está claro. Y también está claro los signos que tienen que tener. ¿Bien? Ya. Entonces ahora, ya cuando estemos listos con... Ya estamos listos con esto. Ahora hacemos el diagrama de cuerpo libre real. ¿Ya? El oficial. ¿Ya? Porque claro, esto es como para todos lados, está como confuso, ¿no? Entonces, vamos al primer diagrama cuerpo libre. Entonces, vamos a dibujar el cuerpo en el aire. Ahí. Su normal, que le llamamos N1, N1. Su peso, M1G. Y ahora, fíjense, voy a dibujar las componentes. Voy a usar el mismo color para que no se confundan. Voy a dibujar sus componentes, que he elegido esa y esa, ¿de acuerdo? Entonces, la embarré. No importa, voy a borrar esto. La idea era no escribir en peso. ¿No? No importa, puedo borrar aquí. ¿No? Ya.
Ok, vuelvo el lápiz. ¿Sí? Ok. Ya, estoy en rojo. Entonces, si le coloco a este tamaño está más grande, ya. Entonces aquí dibujamos esta componente, esa componente y esa componente. Entonces sería esta, ¿cierto? Y ya sabemos que vale P1G cos 30, ¿no? Y esta, que ya dijimos que la podemos hacer aplicándola en el cuerpo o trasladarla hacia arriba. Eso, ¿no? Entonces esta, sabemos que vale, como dijimos, M1G cos 30. Y esta vale M1G sen 30. ¿Cierto? Ya. Y la tensión, ¿ya? Entonces, aquí la tensión, fíjate tú, apunta hacia acá, apunta hacia acá. Entonces, según este sistema, tienes que descomponerla, obviamente. Pero la descomposición, otra vez, es muy simple. Fíjate, voy a descomponer aquí, voy a usar el color, el morado. ¿Ya? Fíjate acá, ¿cierto? Esta tensión, ¿cierto? Se puede descomponer en una para acá y en una para acá. ¿Sí? Ese vector, hacia ese vector me da el original, que es T, le puedo llamar T, así que T, ¿ya? Tensión, que es una incógnita, ¿no? Entonces, claramente, este morado, ¿cierto? Está actuando aquí, ¿cierto? Y ya sé que vale T coseno de alfa. T cos alfa. Claramente se ve ahí que vale, porque este es T, la hipotenusa del T coseno. Y este vale T sin alfa, ¿no? Y que actúa hacia abajo, o sea, actúa ayudando a esta. Vamos a dibujarlo aquí a continuación. Aquí. Actúa ayudando a M1G de cos 30. ¿No? Porque este se traslada para acá. O sea, ayuda a esta componente del peso. ¿No? Y vale T sen alfa. T sen alfa. Ahí. ¿Ya? Ahí estamos listos. ¿Ya? Ahí tenemos todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo y además están descompuestas en el sistema elegido. ¿Sí? ¿Vale? Y ahora entonces, antes de pasar al paso 3, vamos a hacer lo mismo para el cuerpo 2. ¿No? Lo mismo para el cuerpo 2. Entonces, el cuerpo 2, ¿cierto? Vamos a ver si nos alcanza aquí. Vamos a hacerlo flotando en el aire, ¿cierto? Y entonces tenemos su N2, ¿ya? Su normal 2. ¿Cierto? Tenemos su peso, que sabemos que es siempre. Ay, de nuevo, la idea es no dibujarlo, solamente sus componentes. Solamente sus componentes. Ya. Entonces, las componentes eran las verdes, ¿no? Las verdes. Voy a seguir ese mismo patrón entonces. Esa componente del peso, ¿cierto? Y esta componente, que obviamente la puedo trasladar para arriba. Ahí. Eso es, ¿ya? La tensión. Ahora, fíjate, la tensión está aquí. Está aquí, la vamos a hacer ahí. Está en azul. Está en azul. Esta es la tensión. ¿Ya? Apunta para acá. Para poder descomponerla necesito un ángulo. ¿Ya? Pero fíjate tú, por ejemplo, necesito ese ángulo. ¿Cierto? Pero ese ángulo, ¿cuánto vale? Hay una forma de verlo inmediato. A ver quién me dice cuánto vale ese ángulo.
¿Cuánto valdrá este ángulo? ¿No? Vale 30, ¿Por qué? porque son los 90 grados. O sea, si valiera 30 significaría que el ángulo desde aquí hasta acá es 90, pero eso no es cierto. Mm, Porque la cuerda no está así, po. Está así, con un ángulo. Pero te puedo dar una pista. Esta línea verde, bueno, que es la componente del peso, pero imagínate una línea imaginaria aquí. Esa línea imaginaria es perpendicular con la superficie. O sea que sería paralela con esta. O sea, tú tenías dos rectas paralelas. Esa, y tenía una línea que les cruza aquí. Por lo tanto, si este ángulo alfa, este ángulo tiene que ser alternos internos. ¿Se acuerdan que en geometría hay un teorema que dice que los ángulos, cuando dos rectas paralelas y tienen una recta que les cruza, los ángulos alternos internos son iguales. Son iguales. ¿Mm? ¿Lo ven? ¿Existirá otra forma de llegar al mismo resultado? Que no sea ese. Que no sea de ese procedimiento. A ver, piensen un poco. A mí se me ocurre otra forma, mira. Por ejemplo, podríamos calcular este ángulo que yo llamo X. Ese. ¿Cuánto valdrá X? Bueno, muy fácil, porque tú sabes que este vale 90 y este vale alfa. Por lo tanto, alfa más 90 más X tiene que dar 180. Sería alfa más 90 más X tiene que dar 180. ¿Sí? Por lo tanto, tú aquí deduces, ¿cierto? Que X, si tiras este 90 para acá, ¿cierto? Te queda 90 menos alfa. ¿Eh? Por lo tanto, tú deduces que X es 90 menos alfa. ¿Eh? Pero resulta que este ángulo, con esto sí forman 90 grados. Sí forman 90 grados. Por lo tanto, el alfa claramente es 90 menos X. ¿Sí? O sea que bueno, que yo no sé qué es alfa, llamémosle beta. ¿Ya? Beta sería 90 menos X, pero X vale 90 menos alfa. ¿Sí? ¿Sí? Y por lo tanto, alfa. ¿Sí? Y llega al mismo resultado. ¿No? Entonces, como sea, llega al mismo resultado. ¿Bien? Entonces, lo importante es que ahora sé que este es ángulo alfa y ahora entonces puedo descomponer esta tensión tranquilamente. ¿No? ¿Cómo sería? A ver, usemos las componentes, usemos otro color. ¿Ya? Por ejemplo, este amarillo. No sé si se ve el amarillo. Sí, sí. Ya. Esta tensión, ¿ya? Que está aquí, la puedo descomponer en una así, ¿sí? Y en una, está como ahí, ¿no? ¿Sí? Esta ayuda a esta y esta tira para arriba, ¿sí? Esta claramente vale T cos alfa y esta vale T sen alfa. ¿No? Entonces, vamos a dibujar aquí. Esta va ayudándola aquí, ¿cierto? Y esta otra, que lo jala hacia arriba, en el fondo está jalando desde aquí. ¿No? Eso. Bien. Y bueno, ahí estaríamos listos. ¿Ya? Ahora podemos aplicar tranquilamente el paso 3 para cada cuerpo y escribir las ecuaciones. ¿No? Partamos por este. Escribamos la sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Ya? En el eje X. Acuérdense que el sentido positivo está hacia acá, según lo hemos definido previamente. ¿De acuerdo? Ahí. Ya.
Entonces, esta es positiva entonces. Entonces sería M1 G sen de 30, sen de 30, ¿cierto? Y menos esta, que lo tira para arriba, ¿no? O sea, menos T cos alfa, menos T cos alfa. No conozco ni T ni alfa, son incógnitas. ¿Ya? Y esto, entonces, como dicen que el sistema está en equilibrio, el cuerpo no se mueve en ninguna dirección, ¿ya? Por lo tanto, esto tiene que ser cero, porque la aceleración en X, cero. ¿De acuerdo? Ya, ¿qué pasa en el eje Y? En el eje Y tenemos la normal N1, que también es una incógnita, menos esa y menos esa. Esas se están ayudando, ¿no? Entonces, menos M1G, ¿cierto? M1G cos 30, cos 30, menos, ¿cierto? Esta que está ayudando, como ya dije, T sen alfa, ¿sí? Y eso, otra vez, tiene que ser cero, porque estático, ¿no? Por estática, por condiciones de equilibrio. Ok, listo. Ahora, el otro cuerpo, ¿no? El otro cuerpo es aún más fácil. Vamos a sacar esto aquí. El otro cuerpo. Yo creo que aquí me puede alcanzar. Sí, de aquí me alcanza. Vamos con el eje X, ¿ya? Acuérdense aquí, dibujamos nuestro sistema para no confundirnos, ¿cierto? Para no cometer errores. Ahí. Entonces, sería, primero partamos por el eje X, ¿ya? Aquí tendríamos, no, aquí nuestro sistema de referencia, me equivoqué, no es este, es este. Es ahí. ¿Sí? Este nada que ver. Es ahí. Y aquí, ¿no? Porque aquí, por eso es bueno dibujar aquí. ¿Ven? Se fijan que aquí el X es este. ¿No? Aquí. Entonces, lo había dibujado aquí, nada que ver. Aquí es. Esto. Por eso es importante conservar el dibujo original. ¿Eh? Aquí lo hice bien, porque aquí este está aquí, ¿cierto? Aquí. Ya. Ahora sí. En lo que están en el eje X son estas, ¿no? Entonces vamos a ver quién es esa verde. Esa verde es esta componente del peso, ¿no? Esta componente del peso. Y esta componente del peso, si miramos este triángulo, vale mg sen de 60, ¿cierto? M2G sen de 60. Entonces sería positivo porque apunta para abajo. Entonces sería M2, M2G, ¿cierto? Sen 60. Sen 60. ¿Ya? Y, ¿cierto? Esta que está acá, que es esta amarilla, ¿cierto? Y la amarilla, si vamos viendo aquí la amarilla, corresponde a esta componente de la tensión, ¿no? De la tensión. Y fíjate que esta componente, considerando este triángulo, sería, porque este es la hipotenusa T, entonces esta sería T sen alfa. Esta sería T cos alfa y este sería T sen alfa, ¿sí? Por lo tanto, y tira para arriba, por lo tanto tiene signo menos. Sería menos entonces T sen alfa, ¿sí? ¿Ya? Y ahí estaríamos listos con el eje X,
como estamos en condiciones de equilibrio, esto tiene que ser igual a cero. ¿No? Y ahora para el eje Y que es aún más fácil, ¿no? N2 positivo, ¿cierto? Apunta para arriba, positivo. Menos esa, menos la verde, menos la amarilla. ¿No? ¿Cuánto vale la verde? La verde es la componente del peso, ¿cierto? Que es claramente M2G cos 60. Entonces, M2G cos 60. ¿Cierto? Es cosa de mirar nomás. ¿Cierto? Y menos el amarillo. Menos el amarillo. Y el amarillo, ¿cierto? Es la contribución de la tensión, ¿cierto? Que es T, claramente, T cos alfa. ¿No? Menos T cos alfa. ¿No? Y eso, naturalmente, tiene que ser cero también, por condiciones de equilibrio. Listo. Ahí están nuestras 4 ecuaciones. ¿No? Ahí están nuestras 4 ecuaciones. Ahora, ahora el problema se vuelve netamente matemático. No necesito más gráficos, ni descomposiciones, ni sistemas de referencia, ni diagramas de cuerpo libre. Todo lo que tengo que saber sobre el sistema está codificado, matematizado en estas 4 ecuaciones. ¿Sí? Así que ahora me dispongo a trabajar matemáticamente. En primer lugar, si yo observo estas ecuaciones, hay dos que son fáciles, o al menos más cortitas que otras dos. Por ejemplo, esta que está acá y esta que está acá son más cortitas que esa y que esa. ¿Sí? Porque fíjate que las cruces involucran N, M1G, ¿cierto? Y tensión. Y la otra cruz, lo mismo, parecido. Una normal con un peso y con una tensión. En cambio, estas que están acá, ¿cierto? Esta y esta, ¿cierto? Involucran solamente un peso y la tensión y el ángulo. ¿Ya? Pero fíjate que esto tú lo conoces. Seno de 30 lo conoces, y conoces la G y conoces la masa. Lo mismo acá. ¿Sí? Por lo tanto, olfateando, uno empieza a mirar que sería conveniente partir por estas dos ecuaciones que son más simples. ¿Ya? Y una vez que estas dos ecuaciones me permitan encontrar algo, alguna de las incógnitas, ya sea T o alfa, o lo que sea que me permita encontrar fácil, usando mi habilidad matemática, voy a poder entonces devolverme a las ecuaciones más complicadas y poder encontrar lo que necesito. ¿Sí? Eso es lo que uno siempre hace cuando tiene un sistema de ecuaciones. Entonces partamos por estas dos ecuaciones. Si uno las mira, ¿qué crees tú que se puede encontrar usando esas dos ecuaciones? A ver si alguien me contesta. Mientras tanto yo voy a borrar aquí. A ver si alguien piensa. Usando solamente estas, las que están, esa y esta. ¿Qué puedo encontrar directamente? Ahí está sugerido. ¿Mm? Mientras borro, voy a esperar a que alguien me diga qué cosa pueden encontrar usando esas dos ecuaciones. ¿O qué creen ustedes que será más fácil encontrar? Piensen un poquito, usen sus habilidades matemáticas. Claro, he tenido dos incógnitas, T y alfa. Sí, claro. Pero tenéis dos ecuaciones. Por lo tanto, el teorema fundamental del álgebra te dice que ese sistema tiene solución. Puedes encontrar T y alfa, digamos. Porque fíjate que el sistema completo
tiene 4 incógnitas. T, alfa, N1 y N2, para 4 ecuaciones. Pero si yo me fijo solamente en esta, y en esta tengo 2 ecuaciones con 2 incógnitas, T y alfa, así que teniendo solución. Pero la idea es, ¿qué hago con esas ecuaciones para encontrar una de ellas, ya sea T o alfa? A ver, ¿qué te dice tu corazón? ¿Nadie? A ver, esta que está acá, como esto lo conozco, puedo escribir esto pasando esto para acá, entonces me va a quedar T cos alfa igual a M1 G sen 30, ¿cierto? Sen 30. Ya. Y fíjate la siguiente, similar, tiro esto para acá, T sen 30, perdón, T sen alfa, esto lo estoy tirando para acá, sumando, igual a M2G sen 60. M2G sen 60. Sen 60. Perfecto. ¿Ya? Ahora sí, ahora te lo puse más evidente. ¿Qué me va a decir la respuesta? Ahí está gritando ya. Está gritando de cómo resolverlo. Está gritando. ¿Nadie? ¿En serio nadie? ¿Una idea aunque sea? Nadie tampoco está hablando en el chat. A ver. ¿Una idea por lo menos? Quizá alguien está pensando. Acuérdate que esto es conocido, esto te da un número, ¿no? Todo un número. Si solamente tenéis esto. Alguien quizá está pensando en alguna relación que hay entre seno y coseno de alfa. ¿Ya? Por ejemplo, podrías pensar en coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. ¿Sí? Esa es una, claro. O tal vez podrías pensar en la identidad seno de 2 alfa igual a 2 seno por coseno. Hay muchas identidades en realidad que relacionan, ¿eh? Pero hay una que te sale directo. O sea, que tú directamente puedes usar para sacar alfa. ¿Ya? Ahora, piénsalo así. Si tú querés sacar, por ejemplo, alfa, ¿ya? Tenés que deshacerte del t. Primero, si yo miro esas dos ecuaciones, hay solamente una forma de deshacerse del t. ¿Cuál sería? ¿Cuál es la obvia? La obvia es que despeje el t de una y lo meta en la otra. Claro, sí. Hay una forma más elegante. Tomo esta ecuación y la divido por esta otra ecuación. O sea, que eso lo divido por eso, que va a ser igual a eso dividido por eso, obviamente. Entonces, al tomar esto y dividirlo por esto, se te van a cancelar las t y te va a quedar seno partido por coseno, y eso es tangente de alfa. Por lo tanto, tangente de alfa, ¿cierto? Las t se te fueron, se cancelaron, igual a eso dividido por eso. O sea, aquí se te van a ir las g, ¿cierto? Y te va a quedar m2 partido por m1. m2 partido por m1, ¿cierto? Seno 60 partido por seno 30. Seno 60 partido por seno 30. ¿Sí? Ya. Ahora, si tú recuerdas, M2 valía 2 kilos y M1 valía 1 kilo.
Por lo tanto, esto vale 2 kilos, 2. Y el seno de 30, partido por el seno de 60, partido por el seno de 30, se puede calcular muy fácil usando el famoso triangulito. Ustedes conocen el triángulo 30, 60, 90, supongo, que es un triangulito, digamos, especial, que te ayuda a calcular eso de manera manual. Muy fácil. Si no te acuerdas, yo te lo voy a enseñar aquí. Si tú tomas un triángulo equilátero y lo partes por la mitad, obtienes algo así. Donde este es 60, este obviamente es 90, lo partiste por la mitad, y este es 30. Y uno demuestra que siempre los lados de este triángulo están siempre en la misma proporción. Si este vale 1, este vale 1 medio, y este vale raíz de 3 medios. ¿Sí? Siempre en la misma proporción. ¿Ya? Por lo tanto, de aquí yo saco que el seno de 60, fíjate, 60 aquí, el seno sería raíz de 3 medios. Partido por 1, o sea, raíz de 3 medios. Aquí sería raíz de 3 medios, ¿cierto? Dividido por el seno de 30. Pero el seno de 30 es, según esto, 1 medio. 1 medio. ¿Ya? Por lo tanto, esto que está acá, este medio pasa para arriba, se cancela con este 2 y te queda 2 raíz de 3. ¿Sí? Entonces la tangente de alfa es igual a 2 raíz de 3. Por lo tanto, tú calculas la tangente a la menos 1 y el alfa te queda, según yo calculé, usted después lo comprueba en su casa, 73,89, me dio a mí, grados. Eso vale alfa. ¿Sí? Y ahora, conociendo alfa, es muy fácil encontrar todas las demás variables. Como dicen los gringos, muy straightforward. Eso quiere decir que te pones a calcular nomás, no tiene ninguna ciencia. Fíjate que si tú conoces alfa, aquí puedes conocer la tensión, usando esta o usando esta, la que tú quieras. Y conociendo la tensión puedes conocer las normales. Así que, básicamente, encontrar el alfa era resolver el problema, ¿no? Si tú quieres, este problema, me imagino tú que lo vas a repasar y estudiar tú mismo, así que te voy a dar las respuestas de los demás para no perder tiempo y hacer otros problemas. La tensión aquí, va a ser un cuadrito, aquí un box chiquitito. La tensión debiera darte 18, ¿cierto? 0,03 newtons. La N1 a mí me dio 25,9 newtons. Y la N2 me dio 15 newtons. ¿Ya? ¿Sabes? Esa es la idea. Así que ustedes después, yo que tú, agarro este problema y lo resuelvo solo, porque el problema era más o menos largo. ¿Ya? Tiene mucho este problema, tiene muchas cosas. Entonces, yo que tú, pongo este video, trato de resolver el problema solo y voy viendo de nuevo este video, a ver dónde te equivocaste, ¿cierto? Y trata, ojalá, llegar a los mismos valores, ¿ya? Y eso significa que entendiste bien el problema, ¿no? ¿Ok? Ya. ¿Preguntas? ¿Dudas? Antes de pasar al siguiente problema. ¿No? Ok. ¿Vale? Entonces, vamos al siguiente problema. El siguiente problema, fíjate que es muy, muy similar, ¿ya? Pero es más simple. La verdad es más simple. Tenemos dos carritos, ¿cierto? Que están digamos, amarrados por una cuerda ideal. ¿Ya? Y tenemos los ángulos θ1 y θ2. Entonces me dan θ1, que es 30 grados. Me dan la masita de los carros, ¿cierto? Que son 5 y 4, ¿cierto? Y me preguntan por el ángulo
teta 2, por este. Y me dicen, ¿cierto? Me dicen que el sistema no acelere. O sea, en el fondo me están diciendo que se mueve con velocidad constante, ¿cierto? O que está en reposo. Una de dos. En ambos casos no acelera. Así que este sistema podría estar moviéndose, este carro podría estar bajando con velocidad constante y este, por lo tanto, subiendo con velocidad constante. O podrían estar detenidos. En ambos casos la aceleración es cero. ¿Sí? Para que en ambos casos tengo yo que escribir la sumatoria de fuerzas en X y en Y igual a cero, ignorando si es que se mueven con velocidad constante o están en reposo. Dinámicamente eso es equivalente. Ya lo habíamos discutido en alguna clase. ¿Ya? Entonces ahora procedamos. Hagamos esto. Esto ya, como este problema era más complicado, yo creo que el otro nos va a salir mucho más rápido, ¿no? Entonces vamos a dibujar aquí. De hecho, yo creo que este problema tú lo puedes hacer más rápido, sin hacer tanto formalidad de diagrama cuerpo libre, cosa que yo creo que hagas en la prueba, pero por ahora, por el tiempo, podemos ir un poquito más rápido, fíjate. Aquí está el primer carrito. Y aquí el segundo carrito está más o menos está algo más arriba, ¿no? Entonces este está como aquí. Entonces aquí hay como una polea, ¿cierto? Y aquí están las tensiones. Ahí, ¿sí? Entonces, vamos viendo. Vamos a hacer un color distinto. Por ejemplo, el peso lo vamos a hacer rojo, ¿no? Peso, el buen peso, siempre dibujamos el peso perpendicular a la Tierra. ¿Ya? Este le vamos a llamar, este va a ser el carrito 1, ¿cierto? Le vamos a llamar P1. Va a ser el carrito 1. Vamos a llamar P1, que ya sabemos que es M1G, pero para no utilizar. También tenemos este ángulo, ¿no? Este ángulo que es teta 1, que si mal no recuerdo, nos dicen que vale 30. ¿Ya? Entonces vamos a colocar el tiro acá, 30. El tiro 30. Ya, tenemos la normal, ¿cierto? La normal la podemos hacer con azul. Normal. Eso. Vamos a llamarle N1. ¿Sí? Y tenemos la tensión, que la vamos a hacer con verde. ¿Ya? Tensión. ¿Sí? ¿Ya? Lo mismo para el carrito de arriba, ¿cierto? Vamos a usar el verde también para la tensión. Otro carrito. Que sabemos que es la misma tensión de acá. Claro, tienen distinto sentido, pero es el mismo módulo porque la cuerda es ideal, ¿cierto? Y en una cuerda ideal, las tensiones se transmiten. Ok. Vamos a colocar el rojo para el peso. P2. Y el azul para la normal. N2. ¿Ya? Ahora, igual que delante, elegimos los sistemas, ¿no? Ahí. X, sí. Y acá, aquí, lo habíamos hecho así. Lo habíamos hecho así. Para seguir la misma onda con el otro caso anterior. ¿Sí? Y ahora tenemos que descomponer. Fíjate que ahora es muy fácil, porque N1 y T ya están en el sistema. N1 apunta para allá y T apunta para acá. Solamente tengo que descomponer el peso. ¿Sí? Entonces, descompongamos el peso. Usamos el rojo para descomponer el peso. Entonces, acuérdense, esta componente del peso y esta componente del peso. Así.
Y acuérdense que este ángulo se repite acá. Lo voy a colocar en negro. Se repite acá. ¿Sí? Según aprendimos, ¿no? Y similarmente acá. Descomponemos el segundo peso, ¿cierto? Ahí y ahí, sabiendo que este ángulo, que de hecho es una incógnita, es teta 2, si no me equivoco, ¿cierto? Se repite acá, teta 2. ¿Sí? Ok. Y ahora estamos listos. Para ahorrar tiempo, no voy a dibujar los diagramas de cuerpo libre oficiales porque me tardaría, pero yo puedo ya hacerlo desde aquí. Ojo que yo espero que la prueba tú sí lo hagas, ¿bien? Al igual como lo hice en el problema 1. Pero ahora por razones de tiempo voy a proceder. Partamos por este. Eje Y sería N1, ¿cierto? N1, menos, ¿cómo se llama esa? Esta es P1 cos 30, ¿no? P1 cos 30. ¿Sí? Y eso tiene que ser, este para arriba, este para abajo, tiene que ser 0, ¿sí? Tiene que ser 0. El cuerpo está en equilibrio, o en velocidad constante, en cuyo caso sigue siendo 0. ¿No? Ya, ¿qué pasa con estas? Aquí tengo esta, que lo tira hacia abajo en el sentido positivo, que es P sen 30, ¿no? P1 sen 30, ¿cierto? Menos la tensión que lo tira para arriba. ¿Cierto? Y eso tiene que ser también 0. ¿No? Aquí tengo entonces para el cuerpo 1. Vayamos al cuerpo 2. Cuerpo 2 sería eje Y, N2, ¿cierto? Menos esta, que es P2 cos teta 2, ¿cierto? P2 cos teta 2. Acuérdense que teta 2 es nuestra incógnita. ¿Ya? Y eso tiene que ser 0, claro está. Y por último, para el eje X sería esa que lo tira para abajo menos la verde de la tensión para arriba. O sea, sería esta que es P2 sen teta 2, ¿cierto? Positiva, P2 sen teta 2, ¿cierto? Menos la tensión. Menos la tensión. Y lo bueno aquí es que no tengo que descomponer la tensión. Más fácil que el anterior, porque el anterior había que descomponer los pesos y la tensión. ¿Ya? Y esto también tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, si tú te fijas, de esta ecuación, puedo obtener la tensión directamente, porque P1 lo conozco, y seno de 30 igual. P1 es M1G, ¿no? Y M1 lo conozco, ¿no? De hecho, ¿cuánto vale la masa aquí? No me acuerdo. La masa 1 vale 5, ¿ya? 5 kilos, y la masa 2 vale 4 kilos. ¿Ya? Entonces, masa 1, vamos a colocar aquí como dato, 5 kilogramos, y la masa 2 vale 4 kilogramos. 4 kilogramos. Por lo tanto, según esta ecuación, automáticamente usted conoce T, ¿no? Que es P1 seno de 30, pero P1 es M1 por G, ¿cierto? Por el seno de 30. ¿Ya? Entonces, esta tensión aquí, fíjate que incluso no es necesario que tú tengas que calcular esto. ¿Sabes por qué? Porque a ti no te están preguntando la tensión. De hecho, pues, tú lo puedes calcular, pero para ahorrar tiempo, fíjate, a ti te están preguntando por el ángulo teta 2.
Por lo tanto, basta con que usted, esta expresión que está aquí, que vino de esta, la pongas acá en esta otra ecuación. Veamos, ¿qué obtienes? P2, ¿cierto? Que es M2G, ¿cierto? Por el seno de teta 2. Seno de teta 2, ¿cierto? Este lo pasas sumando para allá, te queda igual a T, pero T vale eso. O sea, igual a M1, ¿cierto? G, seno 30. Seno de 30. ¿No? Y ahí está listo. Bueno, las G se te van, claro. Conoces las dos masitas, puedes conocer teta 2. ¿Sí? Puedes conocer teta 2. De hecho, reemplazando aquí, ¿cierto? Te queda que teta 2 es M2 partido por M1, ¿cierto? M2 partido por M1. No, al revés. Este pasa para acá, M1 partido por M2, ¿sí? Por el seno de 30. ¿Ya? Si tú haces este cálculo, conoce M1, conoce M2, conoce el seno de 30, te va a dar, a mí me da 5 octavos. Y por lo tanto el teta 2, ustedes después lo hacen en su casa, lo hace bien, es 38, ¿cierto? Sacando el seno a la menos 1, más 68 grados. ¿Sí? Ese es el ángulo. Bueno, con ese ángulo puedes conocer todo. Lo que pasa es que no te preguntan nada más, pero podrían haberte preguntado las normales, las tensiones, con eso puedes conocer todo. Bueno, la tensión aquí ya la conoces, está aquí. Eso, ¿sí? Eso es. ¿Preguntas para ir a la tercera? ¿No? ¿Preguntas? Bueno, tú vas a ver este video después y vas a hacer el tuyo. Este problema es distinto. ¿Ya? Fíjense que... estoy grabando, sí. Fíjense que aquí hay una persona que está dentro de como de un ascensor. Y esta persona puede tirar de este alambre, digamos, ideal, que pasa a través de una polea fija. Fija. Entonces, esta persona, al tirar el hilo, el alambre, el ascensor sube, subiendo también a la persona. Entonces, echar una mirada primero, cualitativa, que si tú lo miras así, se ve un poquito difícil. Al menos eso es mi primera mirada, porque si tú te fijas, aquí hay varias fuerzas involucradas. Está la tensión de la cuerda, está el peso del hombre, ¿cierto? El peso del ascensor, que te los dan, te dan las masas, ¿no? Entonces, por una parte, este hombre ejerce una tensión sobre la cuerda, ¿cierto? Hacia abajo. Esa tensión, como es una cuerda ideal, se va a transmitir a lo largo de la cuerda y va a ser la misma tensión con la cual, digamos, se le ejerce sobre el ascensor, ¿no? A su vez, este ascensor, por esa razón, va a subir. Pero al subir, esa fuerza hacia arriba va a tener que luchar contra el peso del hombre y le va a costar, ¿cierto? Entonces, acá hay muchas fuerzas involucradas. Entonces, si tú miras esto en la vida real, claro, se ve bonito porque todo funciona rápido, ¿no? Tú ves al hombre tratando de subirse a sí mismo usando esta tensión. Pero lo cierto es que hay muchas cosas involucradas, ¿no? Entonces, si tú te pones a pensar, es complicado el problema en primera aproximación, porque está este peso que está presionando este ascensor quiere tirarlo para arriba y al mismo tiempo está la tensión.
¿cierto? Entonces, hay un juego aquí, digamos, complicado, ¿ya? Pero la manera de salvar la situación es con los diagramas de cuerpo libre. Por eso que es tan importante hacer diagramas de cuerpo libre y correctamente. ¿Bien? Entonces, en primer lugar, vamos a detectar cuáles son las fuerzas antes de hacer el diagrama de cuerpo libre. Antes. ¿Cuáles son las fuerzas que están involucradas aquí? ¿No? Primero, como ya les dije, está la tensión de la cuerda. ¿Sí? Esta tensión de la cuerda, ¿cierto? Depende de qué diagrama cuerpo libre estemos haciendo, vamos a dibujarla. Por ejemplo, supongamos que estamos interesados en el diagrama cuerpo libre del ascensor, ¿ya? Únicamente el ascensor, ¿ya? Entonces, el ascensor, ¿cierto? Tiene un peso, ¿cierto? Tendríamos que dibujar el peso porque es la fuerza que ejerce la Tierra sobre el ascensor. Tendríamos que dibujar la tensión para arriba, que es la fuerza que ejerce la cuerda sobre el ascensor. Y también tendríamos que dibujar la fuerza que ejerce el hombre sobre el ascensor. ¿Cierto? Entonces, tú aquí quizás vas a decirme, pero la fuerza que ejerce el hombre sobre el ascensor es el peso del hombre. No, porque el peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre el hombre. ¿Ya? Y acuérdense, en los diagramas de cuerpo libre, lo que va son las fuerzas sobre el cuerpo que me interesa. Por lo tanto, hay una fuerza que no la conozco, que es la fuerza que ejerce el hombre sobre el ascensor. ¿Ya? Después, cuando dibuje el diagrama cuerpo libre del hombre, tengo que dibujar esa misma fuerza que ejerce el ascensor sobre el hombre, hacia arriba, y eso forma los pares de reacción. ¿Sí? Ya, entonces, hagamos los diagramas de cuerpo libre. Ya tenemos identificada la tensión, el peso del ascensor, la fuerza que ejerce el hombre sobre el ascensor, y por supuesto el peso del hombre, claro está. Entonces, vayamos aquí. Partamos por el ascensor. Vamos a dibujarlo así. Ya. Entonces dijimos que sobre el ascensor actúa la normal, perdón, la tensión T, hacia arriba, que es la misma que el hombre ejerce. Después actúa el peso del ascensor, que es la fuerza que ejerce la Tierra sobre el ascensor. La masa del ascensor era, o la plataforma, como le llaman aquí, 40 kilogramos. Entonces, el peso del ascensor aquí vale 40 G. 40 por 9,8. Vamos a llamarle 40 G, ¿no? Y está la fuerza que ejerce el hombre sobre el ascensor. Que insisto, no es el peso del hombre. Es una fuerza que no conozco, que ejerce el hombre sobre el ascensor, hacia abajo. Quiere que caiga, ¿sí? Esa fuerza entonces la dibujamos así, ¿sí? Le vamos a llamar, vamos a poner un nombre, fuerza del hombre, ¿cierto? Sobre el ascensor, ¿no? Es un nombre. ¿De acuerdo? Ok, no hay más fuerza, no hay más fuerza. Esas son todas las fuerzas que actúan sobre el ascensor, ¿no? Ahora vayamos al hombre. El hombre, por supuesto, que está siendo víctima de su propio peso, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto era la masa del hombre? La masa del hombre, 80 kilogramos, ¿sí? Un hombre cuya masa es de 80 kilogramos. Entonces, esto vale 80 G. 80 G, ¿sí? Ya. El hombre, fíjate que el hombre, al hacer una fuerza sobre la cuerda, porque el hombre está haciendo una tensión hacia abajo, ¿no? El hombre ejerce una fuerza T, tensión sobre la cuerda, y por acción y reacción, la fuerza ejerce una fuerza sobre el hombre, la cuerda ejerce una fuerza sobre el hombre, hacia arriba, de T también.
¿sí? Por lo tanto, el hombre está siendo víctima de una tensión hacia arriba también. Por culpa de que él mismo quiere tirar la cuerda hacia abajo, la cuerda también lo quiere tirar hacia arriba. ¿No? Y también está siendo víctima de la reacción que el ascensor hace sobre él, que vale esto. Porque él ejerce una fuerza sobre el ascensor FHA, por lo tanto, él es víctima de la reacción también. ¿No? Vamos a dibujarlo aquí. FHA. Ahora, de nuevo, ¿ya? Repito, alguno de ustedes se siente tentado a decir, es que esta en realidad es la fuerza del ascensor sobre el hombre, por lo tanto sería hacer AH. Ok, estoy de acuerdo, pero ¿para qué te va a confundir? Simplemente lo que tienes que hacer es usar el mismo símbolo que el anterior, ¿ya? Para no hacer más incógnitas, insisto, pero dibujarla ya con signo, digamos, apuntando para arriba, que en el fondo ya estás diciendo que tiene un signo opuesto a esto. O sea, ya estás diciendo que es un para-reacción, ¿de acuerdo? Es para ser más práctico y no complicarte tanto con la matemática. Ya, listo. No hay más fuerza sobre el hombre ni sobre el ascensor. Ahora lo único que tenemos que hacer, obviamente, claro, paso 1, me lo salté, pero aquí usamos un sistema tradicional, ¿cierto? Y ahora podemos hacer el paso 3 sin ningún problema. ¿No? Para el caso del ascensor, ¿cierto? Aquí solamente hay movimientos en I, sube y baja, no hay movimientos laterales. Así que simplemente dibujamos T menos el peso. El peso son 40G, ¿no? 40G menos FHA, ¿cierto? FHA, que no lo conozco, ¿cierto? Del hombre sobre el ascensor. Eso tiene que ser igual, fíjate, a la masa por la aceleración. Fíjate que ahora, aquí, este sistema ya no está en equilibrio. Nos dicen que la aceleración, ¿cierto?, del sistema, o sea, hombre-ascensor, tiene que ser de 0,6 metros por segundo al cuadrado. ¿No? Entonces, usamos el mismo truquito que hemos usado todos estos días. El hombre y el ascensor, en teoría, tienen aceleraciones distintas, pero como se mueven juntos como un sistema hacia arriba, entonces tienen que tener la misma aceleración, ¿sí? Y en este caso te la dan 0,6. Por lo tanto, esto tiene que ser la masa del ascensor, ¿cierto? Que eran 40 kilogramos. 40 kilogramos por la aceleración, que son 0,6. Que ya te la dieron. ¿Sí? Para el hombre, ¿cierto? Tenemos T, ¿cierto? Menos su peso, que aquí está, 80 Gs. 80 Gs. Más FHA. ¿Cierto? Igual a la masa del hombre, que son 80 kilos, por la misma aceleración, ¿ya? De nuevo, porque se mueven como un solo sistema, 0,6. Por la misma aceleración, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y aquí, ahora, es coser y cantar. Coser y cantar. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, aquí tiene un signo menos, aquí tiene un signo más. Si yo sumo estas dos ecuaciones, estas se te van a ir y voy a obtener T inmediatamente. Entonces, si yo sumo aquí T más T, son 2T. Eso más eso, menos 40G, menos 80G, son menos 120G. ¿Sí? El G vale 9,8. Este más este suman 0. Igual. Eso más eso, ¿cierto? Estos son 0,6. ¿Ya? Factor de esto es 0,6 por 120, ¿no? Porque serían 0,6 factor de 80 más 40, 120, ¿no? Y aquí puedes calcular la tensión directamente, porque el G lo conoce, ¿cierto? Tomando G, aquí en particular lo tomamos como 10, ¿ya? Obviamente eso, si en la prueba lo hacemos, te lo vamos a decir claramente. Si tú tomas G como 10, aquí usted
puedes comprobar la tensión aquí, yo te lo voy a decir, te da 636 newtons, ¿sí? Y de hecho lo que te piden aquí es, veamos lo que te preguntan, ¿con qué fuerza ha de tirar la cuerda para comunicarse a sí mismo? O sea, te pregunta por la tensión. Aquí esa es la respuesta. Si tú tomas G igual 9,8, si tú tomas G 9,8, el valor que te da de T es 624. ¿Eh? Bueno, depende, te lo digo en caso de que se te olvide y coloques 9,8 y no pienses que esté malo, sino que aquí está tomado como 9,8. ¿No? Pero bueno, eso. Pero te fijas que de alguna forma, al hacer el tratamiento en diagrama de cuerpo libre, la complicación que habíamos percibido al principio, en realidad no era tanto. No era tanto. Bueno. Eso pues. Eso. ¿Mm? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Entonces, muchachos, he resubido, ya, acuérdense que hace unos días atrás, la semana pasada, si no me equivoco, subí al Moodle este reglamento y aspectos generales, ¿ya? Y le hicimos algunas actualizaciones, porque ustedes saben que el calendario ahora está bien dinámico, ¿ya? Así que le hicimos unas actualizaciones, así que por favor, échenle una leída. Aquí están la forma en que vamos a evaluar, ¿cierto? Lo que se viene, ¿ya? Hay algunas fechas que son, insisto, tentativas. Puede ser que alguna de ellas cambie por alguna contingencia que tenga la universidad, que esas cosas siempre están pasando, ¿no? Pero por ahora este es el más actualizado, así que está el mismo nombre, pero lo resubí, ¿ya? Para que vean los cambios, ¿bien? Y eso pues, ¿ya? Estamos casi en la hora, así que... aquí hay una pregunta. Profe, ¿hoy tendremos clase a las 2? Sí, a ver... sí, porque... a ver, como les dije, gracias por preguntar, eso no me había olvidado. Yo les mandé un mensaje dándoles una semana más para el informe, ¿ya? Porque muchos de ustedes estaban un poquito complicados ahí, ¿ya? Entonces, hoy día, claro, voy a estar conectado a esa hora solamente para consulta, ¿ya? Dudas nomás que tengan, yo no voy a hacer una clase, simplemente son las dudas que ustedes tengan. Me cuentan cómo van con su informe, ¿cierto? Y eso es todo. O sea, si no tienes dudas, no tienes por qué conectarte, digamos, no es obligación. Con respecto a los grupos, ¿ya? Necesito que ayuden a una compañera. Ella escribió en el grupo, se cambió hace poco de carrera, me parece, y necesita un grupo, ¿ya? Así que por favor, que alguien le ayude en eso, ¿ya? Seguramente hay un grupo que tenga 2 integrantes, y si no hay ninguno que tenga 2 integrantes, igual uno que tenga 3, pueden ayudarle para que pueda hacer el informe, ¿ya? Para que pueda hacer, digamos, porque necesita, ¿ya? Ella necesita hacer ese, y no puede hacerlo solo. Entonces, por favor, solidaridad, ella puso en el foro, ¿ya? Yo le dije que lo hiciera para que todos pudieran ver, ¿ya? Así que, si es que solucionaron ese problema, no lo sé, pero me gustaría saberlo, ¿ya? Así que a las 2 yo me conecto y conversamos al respecto, ¿de acuerdo? ¿Bien? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien. Entonces, nos estamos viendo a las 2 con quienes nos vemos, y si no, el jueves. Pero el jueves es feriado. El jueves es feriado, así que... a ver... Jueves feriado. Alguien... A ver... Me gustaría poder recuperar esa clase.
A ver. ¿Qué día creen ustedes que podamos recuperar esa clase? Día miércoles, por ejemplo, o el viernes. El viernes, por ejemplo, ¿les parece recuperar esa clase? ¿La tarde? Yo digo el viernes porque el viernes, porque el viernes están como ya todos relajados, ¿cierto? Ya no hay tantas cosas. Quizás el viernes después del almuerzo. ¿Alguien tiene algún problema? Lo que pasa es que estamos, como que no nos podemos dar el lujo de perder más clases. Eh, si quieren les puedo escribir una fecha tentativa aquí. Ah, pero el viernes sándwich. El viernes sándwich y no lo recuperamos el sábado. Oh, sí, no se puede. ¿Miércoles? ¿Miércoles? ¿Jueves? ¿Mm? A ver, que alguien me diga algo. ¿Miércoles estaría bien? ¿No tienen clase? Sí, nadie quiere recuperar. ¿A qué hora? A ver. eh, no sé, díganme ustedes. Pues yo me imagino que será mejor después del almuerzo, no sé. O, o podría ser el jueves también. ¿Sí? Profe, hablando al menos por mi carrera ¿Mm? que sería industria, los miércoles después de Ah, ya. almuerzo, en el horario de las 2 tenemos clase. Ya, entiendo. Ya, mire. No, está bien, está bien. Hagamos lo siguiente, muchachos. Voy a buscar una fecha que no sea miércoles, ¿ya? Y se las voy a proponer en un correo, ¿ya? Eh, Ahora, voy a ver si mis otros colegas, que también van a perder el jueves, voy a ver si él también quiere recuperar, ¿ya? O si puede. Entonces, si podemos recuperar, le voy a mandar una fecha, ¿ya? Y, y si no, no nomás, ¿ya? Ahora, si alguno de ustedes le manda una fecha y no les acomoda, al final no es tanto porque la clase va a ser grabada igual, ¿ya? Así que igual la vas a ver, ¿ya? Así que tampoco es tan terrible, ¿ya? Así que déjenme conversar con mis colegas y les voy a proponer una fecha, ¿bien? Una hora y ojalá que la mayoría pueda, ¿ya? Bueno, pues en eso quedamos, muchachos. Que tengan muy buen fin de semana y nos estamos viendo. Hasta pronto.